Hoy te voy a hablar de 5 cosas que puedes hacer súper poderosas para eliminar esos pensamientos negativos que muchas veces te limitan, no te dejan vivir y no te dejan expandirte tanto como te gustaría. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy. Bueno, vamos a este tema que es importantísimo de los pensamientos. Es súper importante que sepamos lidiar, que sepamos manejar nuestros pensamientos. Créeme que el 99,9% de la gente que está amargada en el mundo no está amargada por lo que le ocurre, sino por el proceso mental en relación a lo que ocurre. Porque nos encontramos con personas con situaciones muy críticas o con situaciones incluso de calidad de vida mínimas. Seguro que has visto el ejemplo, te puedes ir a países que a lo mejor incluso están pasando hambre, pero están con una sonrisa en la boca porque lo gestionan de una manera diferente. En cambio, te puedes encontrar con muchísimas personas en el mundo occidental, en el mundo supuestamente avanzado, que sí, muy avanzado tecnológicamente, pero no tanto de la conexión con nuestra esencia, muy avanzado, donde personas que aparentemente lo tienen todo están amargados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un porcentaje altísimo no depende tanto de lo que estás viviendo, sino de cómo tú gestionas lo que estás viviendo y cómo tú lo gestionas con tu proceso de pensamientos. El proceso de pensamientos del ser humano es importantísimo para determinar la calidad de vida que vas a tener. Y fíjate que yo cuando te hablo, por eso te digo que las enseñanzas de Reiki en tu vida intentamos mirarlo desde un punto de vista holístico, que la parte energética no es únicamente la parte de imposición de manos, sino tus pensamientos también son energía, tus creencias también son energía, y es muy importante aparte de la imposición de manos. Por eso todas estas clases también complementarias. Entonces, punto 1, sabemos que es importantísimo para tener una calidad de vida, incluso es importantísimo para poder mantener o para recuperar la salud. Y esto no es algo esotérico, esto no es algo que Javier se haya inventado, hay evidencias clarísimas de sanación a través de los pensamientos, a través de la intención. Entonces, una vez sabemos que es súper importante saber gestionar nuestros procesos de pensamiento, hay algo que es importante que sepas, que hasta el más pintado, ¿sí? No sé si se utiliza, en España se utiliza el dicho este del más pintado, que quiere decir el que más se trabaja en este caso, hasta el que más se trabaja interiormente, tiene también en algunos momentos determinados pensamientos limitantes o negativos. Le he puesto la palabra negativo para que lo podamos entender de una manera más clara en el título, pero también podríamos llamar esos pensamientos que te limitan, esos pensamientos que te limitan para ser feliz, esos pensamientos que te limitan para crecer, esos pensamientos que te limitan para tener más seguridad contigo mismo, esos pensamientos que te limitan para tener unas relaciones más extraordinarias. Bueno, pues esos pensamientos limitantes o negativos, todos los seres humanos en el planeta Tierra los tenemos. Hay 3 tipos de personas con el tema de los pensamientos negativos. El que está tan dormido espiritualmente que ni siquiera se da cuenta del proceso de pensamiento negativo, ¿sí? Eso sucede cuando alguien no se está trabajando interiormente, cuando alguien no se autoobserva un poco, cuando alguien no asume la responsabilidad de su propia vida en cuanto a lo que me ocurre, en cuanto a cómo me siento, en cuanto a cómo vivo, está tan dormido que ni siquiera sabe que tiene un proceso de pensamientos limitante o negativo. Lo que pasa que, aunque no lo sepa, le está limitando en la vida, sin ningún lugar a dudas. Luego nos encontramos con un segundo estadio de personas, que son personas que ya se están trabajando.
todavía no están profundizando mucho, o bien porque llevan poco tiempo, o bien porque, bueno, están trabajándose de manera más superficial, que todavía tienen un volumen de pensamientos negativos bastante alto y los observan, es decir, se están dando cuenta, porque como ya están empezando a despertar, se están dando cuenta de ese proceso de pensamientos negativos, pero como no están haciendo un profundo trabajo interior, todavía esos pensamientos negativos, digamos, en la balanza superan a los positivos. ¿Qué sucede cuando uno se mete de lleno, profundiza, trabaja en serio y se da un poquito de tiempo? Que la balanza de pensamientos negativos empieza a bajar hacia abajo. No se eliminan, siguen estando, pero cada vez menos, ¿sí? Decidme si me seguís hasta aquí, porque esta parte previa es súper importante. Y ahora vamos a ir de manera ágil, como estamos yendo, a las 5 cosas que puedes hacer, pero es súper importante que se entienda esta parte. Entonces, ¿qué hacemos? Que cuando tú en un entorno de trabajo interior que estás haciendo, cuando autoobservas que te vienen esos pensamientos negativos de limitación, ¿qué haces? Utilizas una o varias de estas 5 cosas que te voy a decir, que vas a ver que son muy sencillas. Simplemente aquí la cuestión, la clave está en 2 cosas. Uno, en autoobservarte para ver cuándo están esos pensamientos negativos, y 2, en el momento que te autoobservas, en vez de dejarte llevar por ese pensamiento negativo, aplicar una o varias de estas 5 cosas que te digo. Yo aplico las 5, pero no al mismo tiempo. Hay días que aplico unas cosas, hay días que aplico otras, porque es lo que te digo. Como decía Jesús, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tenemos cosas. Es decir, yo no te enseño aquí esto como el cual ya Javier, cual maestro que ya no tiene ningún pensamiento que le limita. No, como te digo, todos los seres humanos tenemos basura mental. Entonces yo esto lo aplico para esa basurilla mental, pero no tienes que preocuparte tampoco por tener esa basurilla mental. Cuanta menos tenga, mucho mejor, pero es como el que tiene la basura de su casa. Bueno, pues estás viviendo, estás comiendo, estás generando basura porque estás vivo. Gracias a Dios estás vivo y estás generando basura. ¿Qué problema hay con la basura? Ninguno. Si tú agarras la basura antes de que se amontone mucha y la llevas al contenedor, no hay absolutamente ningún problema con la basura. El problema es que tú empieces a acumular basura y no hagas nada con ella. A los 4 días vas a estar con la casa que va a oler a mierda. Bueno, pues exactamente pasa con tu mente. No pasa absolutamente nada porque se genere basura mental. Es normal, estás vivo, gracias a Dios estás vivo y generas basura mental igual que la generas física. El tema es que si no haces nada por vaciar esa basura mental, ¿qué va a pasar? Que vas a podrirte por dentro, tan sencillo como eso. Si tú amontonas basura física en tu casa, se va a podrir tu casa y va a hacer un mal olor, y si tú acumulas basura mental de pensamientos en tu mente, pues te vas a podrir por dentro tarde o temprano, ¿sí? Muy bien, pues venga, vamos a las cosas. A mí me encantan los previos porque muchas veces hay más enseñanzas en los previos que luego también en las cosas, pero bueno, vas a ver que estas 5 cosas, si las pones en práctica, te van a ayudar muchísimo, muchísimo. Vamos a la primera. Cuando observas que te viene un pensamiento negativo, repites 3 veces cancelo, cancelo, cancelo. ¿Qué sucede con el cancelo, cancelo, cancelo? Que rompe el patrón energético de ese pensamiento, ¿sí? Rompe el patrón energético, es decir, pensamiento negativo, baja vibración. Cuando dices cancelo, 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 rompes esa baja vibración. Vamos al segundo, que me encanta, que lo utilizo mucho. Gracias, gracias, gracias. El primero, cancelo, 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 hemos dicho que pensamiento negativo, baja vibración, con cancelo, 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 rompo el patrón de baja densidad. Con el segundo, gracias, 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 no solamente rompo el patrón, sino elevo ese pensamiento a la luz. Es decir, el mantra gracias, 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 que se utiliza mucho en el Ho'oponopono, pero la palabra gracias, con diferentes traducciones, lógicamente, se ha utilizado ya en el hinduismo, se ha utilizado en casi todas las filosofías y en casi todas las religiones. Entonces, cuando tú estás repitiendo gracias, 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 que es una palabra de alta vibración, además 3 veces,
creación, lo que haces es, por un lado, lo que estás es eliminando esa baja vibración del pensamiento negativo y por otro lado, creación a través de luz, que es la palabra gracias, ¿vale? Así que, fíjate, una, cancelo, 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 buenísima. Dos, gracias, gracias, gracias. Y uno dice, Javier, es que estoy todo el día con pensamientos negativos. Pues entonces estate todo el día, gracias, gracias, gracias. Tan sencillo como eso. Vas a ver que, como si te entrenas en el gracias, 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 va a pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, que cada vez tenga menos basura mental. Eso es como si, imagínate, compras una casa y ahora resulta que tú vas a la casa que has comprado con toda la ilusión del mundo y te encuentras que está llena de basura, pero un montón de basura increíble que no la han limpiado en 2 o 3 años, o 4. Bueno, pues vas a necesitar días para limpiar la casa, ¿verdad? Que posiblemente en un día, no, si tú quieres hacer una limpieza a fondo, no lo puedas hacer en un día. Pues con el trabajo mental es igual, pero si tú tienes mucha basurilla mental, si tú estás con gracias, 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 cada vez que esa basurilla mental te viene, vas a ver cómo cada vez te va a venir menos. Venga, vamos a la tercera, que yo también la utilizo. Yo la utilizo una u otra de cualquiera de estas 5, dependiendo del momento, no las 5 a la vez, ¿eh? Yo no siento, a ver si tú sientes utilizar las 5 a la vez, pero no es necesario. O sea, aquí te estoy dando diferentes opciones porque a lo mejor un día vas a sentir utilizar una, con un proceso de pensamientos otra, ¿vale? La tercera es la observación del pensamiento. Esta tercera, si no estás entrenado en la meditación y más concretamente en la meditación vipassana a través de la observación del pensamiento, meditación vipassana es la que le enseñó Gautama Siddhartha al Buda a sus discípulos y hay diferentes variantes, unas a través del pensamiento, otra es a través de la respiración, otras a través de las sensaciones del cuerpo. De hecho, bueno, tengo un curso que es el curso de meditación integral, pero también en el segundo nivel de Reiki en tu vida, de Reiki, os lo enseñamos también, la meditación vipassana. Entonces, si no estás entrenado en esto, quizás te puede costar un poco más este punto de la observación, pero igualmente te animo a que lo hagas alguna vez. Es simplemente observar el pensamiento sin ningún tipo de juicio y aquí sin querer cancelarlo y sin querer decir gracias. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a observar el pensamiento? Una vez un maestro me dijo que el pensamiento es tímido. Cuando tú lo observas, se va. No quiere ser observado. Y eso sucede también con los pensamientos limitantes negativos. En el momento que tú lo empiezas a observar, el pensamiento se empieza a difuminar y podrá venir otro, sí, pero ese se empieza a difuminar. Además, esta práctica de la autoobservación del pensamiento, lo que haces es ponerte en el papel de lo que llamamos testigo. El papel del testigo, que es tu esencia, ¿sí? El proceso mental es tu mente, creando una serie de pensamientos, y tú observas tu mente desde tu esencia. Si tú observas tu mente, quiere decir que tú no eres tu mente, porque uno no puede observar a su mente. Si tú fueras tu mente, no podrías observarla. Si hay algo que está observando la mente, es que no eres tu mente, y es por eso le llamamos el papel del testigo o el papel del observador o tu esencia. En el momento que empiezas a poner esto en práctica, cada vez empiezas a conectar más con tu esencia, te empiezas a distanciar del proceso de pensamientos y tienes la capacidad que, aunque tengas una serie de pensamientos limitantes o negativos, en ese momento no te están afectando para nada. ¿Por qué? Porque lo estás viendo desde la distancia. Es como si estuvieras viendo cómo otro piensa. Le afectaría al otro, pero a ti posiblemente no te afectaría. O bueno, si eres muy empático, tienes mucha empatía, quizás te afectaría algo, pero el proceso de pensamiento de otro te afectaría muchísimo menos a ti. ¿Por qué? Porque lo estarías viendo desde la distancia. Bueno, pues el papel del observador es ponerte también en ese lugar. Como te digo, para este punto 3 y hacerlo de manera, digamos, de manera suelta, es necesario un poquito de entrenamiento, pero que lo puedes hacer perfectamente. Vamos a la 4. Cuarta cosa que puedes utilizar cuando hay pensamientos negativos o limitantes, frases afirmativas, ¿sí? Cualquier tipo de frases afirmativas. Te comparto mucho el decretos. En la saga Domina tu energía incluso hay un volumen que es únicamente de palabras poderosas y de decretos. Utilízalos cualquiera que te comparto en las redes sociales, los principios de Haneki, cualquier
frases afirmativas que a ti te hagan sentirte bien. Cuando hay algún pensamiento negativo o limitante, puedes utilizar una o varias de estas frases afirmativas. Y la quinta, que también es muy poderosa, y aquí involucramos al cuerpo físico. Es una rotura de patrón con el cuerpo físico. Las que te he enseñado, las 4 primeras, van más de rotura de patrón a través del proceso mental o de afirmaciones. En estas del cuerpo físico, es decir, hacer un movimiento o hacer varios movimientos. Si tú estás en un proceso que te das cuenta que estás en ese proceso de pensamientos que te limita, automáticamente, por ejemplo, haz 1 minuto de ejercicio, o levanta las manos y celebra, o ponte en posición de gaso en el mudra de oración y agradece, ¿sí? Pero en este último, interviniendo el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque en el momento que interviene tu cuerpo físico, tu atención, gran parte de tu atención, se va del proceso mental y va a tu cuerpo físico. Porque si tú empiezas a mover el cuerpo físico, aunque sea como te digo 1 minuto, es solamente para rotura de patrón. Tú empiezas a mover el cuerpo físico, tu pensamiento ya no está apoderándose de ti, porque tu atención está en el cuerpo físico. Está muy buena también. Hay muchas personas que esta rotura de patrón la hacen mal hecha, y ahora vas a ver por qué, y de manera inconsciente. Imagínate, te pongo un ejemplo. Una persona está en el sofá tumbado de su casa, no tiene puesta televisión, no tiene puesto absolutamente nada, y empieza un proceso de pensamientos negativos. Esa persona, sin darse cuenta, a lo mejor sí se da cuenta del proceso o a lo mejor no, pero en cualquier caso, a lo mejor se levanta la nevera, abre la nevera y come algo, sin tener ni siquiera hambre. ¿Por qué? Para romper el patrón de ese proceso de pensamientos negativos. Lo hace de una manera inconsciente, rompe el patrón, pero de una manera equivocada, porque se va a poner como un tonel, no le va a venir bien para la salud. Es decir, esa no es la manera de romper el patrón. La manera de romper el patrón es hacerlo de manera consciente y con alguna de las 5 que te he dado hoy. Bueno, espero que te haya inspirado muchísimo, muchísimo. Si quieres profundizar en todas estas enseñanzas, en las enseñanzas de Reiki en tu vida y de la saga Domina tu energía, te voy a dejar el enlace ahí tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Y si no lo encuentras, vete a la web de www.reikientuvida.com. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Muchas gracias por estar ahí. Un súper abrazo.